Y el economista Néstor Avendaña habla sobre la incertidumbre acerca del salario mínimo propuesto. Adelante con el reporte, Madania Dávila. La propuesta del COSEP al reajuste del salario mínimo de 8.25% por un periodo de 2 años, además de que es una violación a la ley, crea incertidumbre en las inversiones. Así lo manifestó el economista Néstor Avendaño. La ley del salario mínimo legal. Fíjate, recuerdo el génesis de esta ley. Los diputados en esa oportunidad querían sumar a la tasa de crecimiento y la inflación la tasa de evaluación. Querían una suma de 3 variables. A lo cual yo les dije que ya la evaluación estaba incorporada en la inflación. Pero ellos querían empujar por una suma de 3 elementos en esa oportunidad, de 3 variables. Quedó eso. Además le decía a los señores diputados que la tasa de ajuste del salario mínimo legal no es nada más que el índice, se hace con el índice de carestía de la vida. Y ahí podían haber 2 consideraciones: la tasa de inflación de precios al consumidor o la tasa de inflación del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico, que es la que tienen más acceso los que devengan ese salario mínimo. En términos generales, el salario promedio de una economía se ajusta con la tasa de inflación del índice de precios al consumidor. Sobre el plazo, 2 años que están proponiendo, yo diría que la metodología universal es anual. Por ejemplo, me voy a los países centroamericanos y la tasa de ajuste del salario mínimo legal es anual. No puede haber una sobreestimación de la inflación que perjudicaría a los empresarios o una subestimación de la inflación que perjudicaría a los trabajadores si se hace por 2 años. Hay que evitar esos costos, ya sea para el empresario o para los trabajadores, siguiendo la rutina tradicional de ajustes anuales de los salarios, en este caso salario mínimo legal. Ahora, el tema del régimen de zona franca es muy especial, porque el 70% del valor de las exportaciones de esa zona franca no queda en Nicaragua, solamente queda el 30% máximo resultante de pago de la planilla, pago de los servicios públicos, energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y por supuesto el alquiler de los locales donde opera la zona franca. Eso es lo único que queda en Nicaragua. Por otro lado, es como si yo dijera que las exportaciones de Nicaragua sean 5.000 millones de dólares. Nadie me va a creer. Las exportaciones de Nicaragua no han arribado a los 3 millardos de dólares, o sea, a los 3.000 millones de dólares. Es una visión distinta. El régimen de producción de zona franca es distinto al régimen de producción nacional del país, propiamente dicho, de todas las empresas que radican en el país y que están sujetas a las leyes del país. Por consiguiente, yo diría que la estabilidad del empleo estaría más en concordancia con el sostenimiento de la inversión privada, tanto nicaragüense como extranjera directa, y para esto lo que se requiere es una mayor estabilidad política, un menor reclamo político. Eso es lo que provoca más certidumbre entre los inversionistas y, por supuesto, más creación de puestos de trabajo decentes. El Consejo Superior ha afirmado de que con esto ellos van a mantener el número de empleos, porque si no se verían en la obligación de despedir, hacer despidos masivos para poder mantener un salario mínimo más alto. Yo diría que las reglas del mercado nos dicen que los precios se rigen en función de la oferta y la demanda.
Y en este caso, la oferta y la demanda de los principales rubros de producción de Nicaragua, El economista Néstor Avendaño manifestó que la metodología universal para el cambio de la propuesta salarial es cada año. Hay que evitar esos costos para el empresario o para los trabajadores, sugirió, por lo que se debe de hacer a cómo establece la ley. Avendaño dijo que el reajuste de salario básico debe estar basado en el índice de precio del consumidor. Asimismo, sugirió que se realice un estudio para conocer los elementos alimenticios que deben de estar incluidos en la canasta básica, ya que actualmente se incluyen elementos como de higiene personal y de limpieza. Regresamos a estudios.